Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Brainstreams en español. Veo a alguien aquí que me escribe buenos días. Buenos días para los que están en la mañana. Hay gente que sé que nos está viendo de otras partes, o sea que puede ser un poquito más tarde para ustedes. Nada, espero que hayan disfrutado del día de ayer. Tuvimos una buena serie de conferencias, buenas presentaciones. Y hoy tenemos otro día muy emocionante igualmente. Eh, Hoy tenemos 3 charlas. Y la primera, tenemos la dicha de tener al señor Guillermo Restrepo, quien nos va a hacer una presentación de anatomía cerebral vascular. El señor Restrepo es uno de mis socios. Él es lo que se llama Physician Assistant, que sé que es una especialidad que existe en Estados Unidos, en otras partes de Latinoamérica y el mundo no necesariamente. Él tiene mucha experiencia en el manejo de pacientes de neurocirugía, pero específicamente pacientes que sufren de problemas cerebrovasculares. Y él y yo trabajamos juntos en el equipo y él obviamente va hoy a darnos una clase de cómo es que él analiza este tipo de pacientes y a darnos una clase de anatomía. Así que bienvenido, señor Restrepo, y adelante que usted tiene el micrófono. Muchas gracias, doctor Ortiz. Para mí es un placer. Buenos días, primero que todo. Para mí es un placer hoy hablarles un poquito de lo que es la experiencia como un PA o médico asociado en esta rama que a mí me encanta tanto, que es cirugía neuroendovascular. Un placer trabajar obviamente con el doctor Ortiz y el doctor Langer, que empujan cada día más las metas de lo que se puede hacer en esta rama que sigue evolucionando día a día. Yo en esta profesión llevo ya cerca de 20 años en neuroendovascular, aproximadamente 16, y les digo que es mi pasión. La función de un médico asociado en esta rama es lo que uno quiere hacer. O sea, la puede uno llevar a lo más allá, pero es importante, obviamente, tener la base que es lo que importa para nosotros, que es el cuidado y la atención al paciente. Por ende, nuestro procedimiento como un médico asociado empieza, es primeramente conociendo al paciente, estudiando o analizando sus exámenes de laboratorio, revisando sus exámenes radiológicos, explicarle el procedimiento en sí al cual van a ser sometidos y a responder alguna pregunta o inquietud que ellos puedan tener para que cuando ingrese a la sala de procedimiento o a la sala de operaciones estén lo más tranquilos, lo más cómodos y lo más seguros de que lo que vamos a hacer por ellos es lo mejor posible. En cuanto una vez se ingresan a la sala de procedimiento en el endovascular, el paciente es sometido bajo un poco de anestesia, a veces sedante, a veces más profunda, requiriendo anestesia por general. Y una de las funciones del médico asociado es también asistir el doctor de anestesia, ayudar a que de nuevo el paciente esté seguro y cómodo en preparación para este procedimiento. Una vez el procedimiento comienza, estoy, como dijo el doctor Ortiz, al lado de él y funcionamos en equipo. El equipo compuesto de doctor de anestesia, como dije anteriormente, enfermeras, tecnólogos de rayos X que están especializados en este tipo de rama de endovascular, y obviamente el doctor intervencionista. Hoy les quiero hablar un poquito de la anatomía cerebral vascular, cómo un médico asociado la debe entender y cómo es importante entenderla para funcionar en esta rama. Let's move the slides. Ok. Esto es lo que vamos a hablar hoy más o menos. Primero que todo, de los troncos, del tronco supraórtico y las variaciones.
Vamos a hablar un poco de la división de la carótida interna y sus segmentos, de la carótida externa y sus segmentos, el polígono o conocido como círculo de Willis, y un poco sobre el sistema vertebrovascular. Y por último, un poco sobre el sistema venoso, los senos venosos. Sabemos de que el cerebro obviamente tiene unas funciones muy, muy importantes y para él requiere una cantidad determinada de sangre que conlleva su oxígeno y glucosa para poder tener estas funciones. Y algún insulto a una de esas arterias va a conllevar a un insulto en el cerebro, en las diferentes partes. Y todo es basado en distribución de sangre, y por eso el polígono o círculo de Willis es de suma importancia, especialmente cuando tratamos de problemas neurovasculares. No se puede hablar de esto, de la anatomía vascular, si no se sabe un poquito de los estudios que son necesarios para, obviamente, identificar primero que todo normal y después lo anormal en lo que se trata de los vasos sanguíneos. Y podemos empezar con el estudio más común y más usado, es tomografía computarizada, que muchos conocen como TAC o tomografía axial computarizada. Esta también puede incluir la inyección de contraste médico, en cuanto sería ya angiotomografía por TC. Y les voy a dar ejemplos de cómo se ven estas imágenes. Luego, resonancia magnética, que cuando estudiamos los vasos sanguíneos en sí, ya sería angiografía por resonancia magnética. Y por último, lo que nosotros hacemos día a día, que es angiografía por sustracción digital, conocida como DSA. Estos son unos ejemplos de las imágenes que se pueden obtener a través de angio TC o CAT scan o tomografía computarizada. En la foto del lado izquierdo, el rayos X del lado izquierdo, podemos ver una imagen coronal donde se puede identificar parte de lo que llamamos el círculo o el polígono de Willis en la parte anterior. En la imagen del centro podemos ver una imagen axial donde ya podemos definir un poquito más el polígono de Willis con su descripción de arteria cerebral anterior, izquierda y derecha, formando la arteria comunicante y algunas de las arterias cerebrales posteriores. Obviamente, esto es lo que vamos a estudiar un poquito más a fondo en las slides consecuentes que siguen. En el lado derecho podemos ver una inyección o una reconstrucción de un TC del arco aórtico, donde han cogido la información y la han manipulado a través de computación para crear una imagen tridimensionales o de dimensión tercera para poder estudiar y analizar de pronto alguna patología que se pueda encontrar en ella. En cuanto al MRI o resonancia magnética, acá tenemos una imagen donde también nos demuestra un poco el polígono de Willis. Este es una resonancia magnética por angiografía que nos permite visualizar una vez más todos los vasos sanguíneos excepto el que falta, que fue a causa de una obstrucción. No se puede ver acá la carótida común izquierda a causa de una obstrucción. Y luego tenemos algo que ya se usa mucho acá en Lenox Hill, que se llama MRA Nova. Es un estudio muy valioso, el cual permite medir el volumen de sangre a través de las arterias de interés. Si pueden apreciar, cada una representación acá roja tiene un número que nos dice el volumen de sangre por mililitro por minuto. Y esto es importante para tomar en cuenta cuando se sospecha de alguna patología en la cual el paciente ha sufrido ya sea un derrame cerebral o tiene riesgo a un derrame cerebral. Y es importante para planeo de algún tipo de intervención quirúrgica o endovascular.
Y por último, de la imagenología que es de importancia, y esta es sumamente importante, que es la angiografía por sustracción digital, en donde se ingresa un catéter en la arteria y se conlleva por arteria aorta y se inyecta un contraste médico que va a permitir visualizar las arterias y las venas de interés. En este ejemplo es la arteria o el sistema vertebrovascular, el cual de nuevo vamos a cubrir en un ratico. Esta imagen acá es una imagen que es obtenida de una proyección frontal. Acá tenemos una proyección lateral y acá tenemos una reconstrucción 3D, en la cual yo no sé cuántos pueden apreciar, pero hay una pequeña aneurisma o una patología, la cual ha causado un derrame subaracnoideo, un derrame cerebral en este paciente. Y este es el mejor estudio, el estándar de oro, como quien dice, para poder definir y encontrar patologías de este tipo, y no solamente encontrar, pero para poder intervenir de una manera endovascular, y cuando no se puede, entonces someterla a una intervención quirúrgica. Nada de esto se puede hacer sin un equipo, y como el doctor Ortiz mencionó en la introducción, todos necesitamos de cada uno para diferentes cosas para poder ofrecerle al paciente el mejor cuidado posible. Y aquí, por ejemplo, tenemos los tres intervencionistas y Guillermo asistiendo. Y el equipo es conformado, como dije, con enfermeras, las cuales no vemos en la imagen, pero son gran parte del equipo, al igual que los tecnólogos de radiología. Ahora vamos a hablar un poquito en forma ascendiente desde el arco aórtico hasta las arterias cerebrales después, anteriores y luego las posteriores, y un poco del sistema del seno venoso. Por comenzar este dibujo, acá podemos apreciar muchas de las variaciones del arco aórtico, y uno de los más comunes y obviamente el que es definido como normal es el que estoy acá mostrando, que la arteria subclavia izquierda viene de la parte superior de la aorta, al igual que es seguida por la arteria carótida común izquierda, luego por la arteria brachiocefálica, de la cual la carótida derecha y la subclavia derecha salen. Una de las variaciones más comunes que vemos es esta, que es un arco bovino, que es donde la subclavia viene de su curso natural de la parte superior de la aorta, pero la carótida común izquierda tiene un mismo origen con la brachiocefálica o innominada. Y esto luego se divide en carótida común derecha, subclavial. ¿Por qué es importante saber esta anatomía de antemano? Porque basado en esta anatomía, el doctor intervencionista puede escoger su catéter que va a presentar menos problemas para introducir y estudiar cada uno de estos vasos sanguíneos. Quiero también mostrar una variedad que siempre que yo la veo me encanta decirla primero que el doctor Ortiz, y decir, oh, es una aberrante, una subclavia derecha aberrante, que básicamente es donde la subclavia derecha viene de la parte descendiente de la aorta. De nuevo, es importante reconocer algunas de esas variantes, porque si estás buscando el origen de la subclavia desde su origen normal, nunca lo vas a encontrar. Entonces tendrían que, obviamente, mirar un poquito más abajo, donde la aorta baja. En cuanto a arcos comunes, en el lado izquierdo tenemos un dibujo como dije, común o normal, donde, de nuevo, la subclavia izquierda viene de su origen natural, superficie
superior de la aorta, luego es seguida por la carótida común izquierda, como mencioné antes, luego seguida por el tronco brachiocefálico, el cual se divide en arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha. En esta imagen, acá podemos apreciar una de las variaciones más comunes, como describí anteriormente, el arco bovino, donde la carótida común izquierda tiene un mismo origen de la derecha, o sea, vienen de la tronco brachiocefálico. Y de nuevo, una pequeña caricatura donde se muestran las diferentes posiciones para el catéter y cómo el catéter, su forma, cuando es bien escogido, facilita más poder estudiar cada una de estas arterias. Las arterias carótidas comunes, ya dije más o menos de dónde es su origen, pero es importante después también saber que ellas se dividen en carótidas internas y externas, usualmente al nivel cervical de C3 a C5. Y cuando hablamos ya de las carótidas internas, estas se dividen en varios segmentos y les voy a mostrar en los dibujos una manera más, donde es más bien representado todo esto que se ha escrito acá. Pero básicamente la cervical, el segmento cervical no contiene ramas. El segmento petroso tiene dos ramas de importancia, carótico-timpánico y vidiano. Después seguimos con el cavernoso, que tiene varias ramas de suma importancia, como arteria al seno cavernoso inferior, tronco meningohipoficiario, que se divide en arteria tentorial, hipoficiaria inferior y meningeal dorsal. Después sigue este segmento supraclinoideo, uno de los más importantes para intervencionistas endovasculares, porque de acá provienen muchas de las aneurismas que se presentan en pacientes a veces con hemorragias subaracnoideas. Entonces, esta tiene segmentos o divisiones, que es la oftálmica, comunicante posterior y arteria coroidea anterior. Luego la carótida interna se extiende hasta la bifurcación, donde termina en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Esto, una vez más, son los segmentos, como dije anteriormente, de una manera representada en una caricatura. El primer segmento sería el cervical, que está acá. Después la porción petrosa, que todavía se considera fuera del cráneo. Y luego sigue la porción cavernosa de acá a acá, que contiene las arterias que mencioné anteriormente, tentorial marginal, tentorial basal, hipoficiaria, etcétera. Y luego sigue el segmento que ya es considerado intracerebral, el cual podemos ver acá la arteria oftálmica, luego la arteria posterior comunicante, seguida por la arteria coroidea anterior, y luego podemos ver acá la arteria cerebral anterior. Ahora vamos a hablar un poco sobre el polígono de Willis, que ya había mencionado anteriormente. La importancia de este no se puede menospreciar, puesto que, como dije anteriormente, este es el responsable de irrigar o llevar sangre a todo el cerebro. Y aunque esta es la representación más común, hay mucha variedad en tamaño de arterias y en conexión. De una manera ascendiente, vamos a hablar ahora de la arteria cerebral anterior. Esta arteria es la que provee sangre a la mayor parte media e interna de los lóbulos frontal y temporal de su hemisferio respectivo. Tiene segmentos, se divide en segmento A1, A2, A3, y el A1 básicamente empieza al nivel de la bifurcación de la carótida interna, donde bifurca en cerebral anterior y en cerebral media. Esta tiene unas ramas que son llamadas arterias centrales anteromediales o lentículoestriadas. Son de suma importancia
porque estas irrigan el núcleo caudado y la cápsula interna. Luego sigue el segmento A2. Esta se extiende desde la comunicante hasta la bifurcación en pericallosa y calloso marginal. Y de acá sale una arteria también de suma importancia para intervencionistas neurovasculares, que es la arteria de Hübner, que es responsable por irrigar la cápsula interna y la basa ganglia. El segmento A3 es llamado arteria pericallosa, la cual se extiende posterior sobre el cuerpo calloso. La arteria pericallosa a veces tiene conexión o forma anastomosis con la arteria cerebral posterior. Y luego sigue arteria calloso marginal, es una rama terminal de la ACA o la arteria cerebral anterior. Esta es ubicada superior a la del cuerpo calloso y se origina al nivel de esta misma. Ahora tenemos dibujos que para mí también representan más que todas estas palabras. Básicamente, acá podemos ver, este sería el frente de la arteria, la cara acá, la parte posterior de la cabeza. Este es el cuerpo calloso, la arteria pericallosa y la arteria calloso marginal con algunas de sus ramitas. Acá en el lado derecho podemos ver una radiografía de una sustracción digital de una carótida interna izquierda que se está viendo de forma lateral y podemos ver alguna de la misma anatomía, las arterias cerebrales, pero acá ya se ve más a fondo todo el hemisferio izquierdo que se está inyectando, todas sus arterias. Acá podemos identificar la oftálmica, acá podemos identificar la comunicante posterior, la cual vamos a cubrir luego. Y acá se ve un poquito, como quien dice, ocupado un poquito muchas arterias, es porque estamos viendo estas dos del lado izquierdo más las dos del lado derecho, por eso se ven tantas. Ahora vamos a hablar de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es una de las arterias más grandes del polígono de Willis y por ende una de las más afectadas en embolias vasculares o en derrames cerebrales. Es afectada mucho por oclusión. Y uno de los segmentos, esta se divide en segmentos que empieza con M1, el segmento esfinoidal, M2, segmento insular, M3 o segmento opercular y la M4 que ya serían corticales. De la M1 sale arterias perforantes que son llamadas lentículos striadas. Estas suplen o irrigan la cápsula interna y el cuerpo del núcleo caudado, que es parte del globos pálidos. O sea, son arterias perforantes de mucha importancia. Por ende, cuando una arteria cerebral media ocluida, va a causar síntomas variando respectivo al tamaño de la oclusión y qué tan lejos del polígono. Esto ya representa más o menos lo que yo estoy hablando, que es la arteria cerebral media, y en el dibujo del lado izquierdo podemos ver el segmento horizontal o M1, que es largo, el cual después divide en M2, que es el insular, M3 opercular, y ya sería el M4 serían las ramas corticales o más lejanas del centro. Acá tenemos la misma representación de una manera frontal. Esta sería la carótida interna, esta sería la arteria cerebral anterior, comunicante Hübner, como dije anteriormente, recurrente de Hübner, y la arteria cerebral media con las arterias lenticulostriadas mediales y lenticulostriadas laterales, que como dije, estas llevan sangre a la cápsula interna y al núcleo lenticular. En el lado derecho es una angiografía por sustracción digital de la carótida interna izquierda, que podemos apreciar una vez más la arteria cerebral media con todas sus ramas hasta las M4 o corticales, y la arteria cerebral anterior, la cual después se divide en pericallosa y calloso marginal.
importante notar acá que aparte de ver el hemisferio izquierdo en esta inyección de la carótida izquierda, también podemos ver algunas de las arterias cerebrales del lado derecho. Y esto es por la comunicación natural que ocurre entre los dos hemisferios en la parte anterior por la arteria comunicante anterior. Perdón por la redundancia. Acá de nuevo tenemos la misma imagen, pero esta vez la tenemos de proyección lateral y de proyección frontal, donde podemos demostrar una vez más lo que acabo de mencionar, las arterias cerebrales anteriores con sus ramas, como podemos apreciar acá, y acá la arteria cerebral media, que sería esta, y la arteria, acá podemos ver la arteria posterior, comunicante posterior y la oftálmica. Obviamente para poder hacer este tipo de estudios es importante obtener de dos maneras, frontal y lateral, para poder analizar bien la anatomía y no omitir información muy importante. Quería también recalcar estas arterias que mencioné anteriormente, las perforantes, que son las lenticuloestriadas. Esto es por lo cual es importante saber y por lo cual estamos hablando de esto hoy, es porque entendiendo la anatomía podemos entender qué ocurre si hay una oclusión o si hay obstrucción o bloqueo al flujo normal de la sangre en una de las arterias cerebrales. En esta radiografía en el lado izquierdo podemos ver que esta es básicamente una inyección de la carótida interna izquierda con una oclusión acá. Este es un paciente que presentó con síntomas de hemiparesia, debilidad del lado derecho, un poquito de dificultad de comunicación o una afasia, que vino a tiempo para recibir tratamiento que se llama embolectomía o trombectomía, en el cual una vez se identificó que había una área grande con un bloqueo por un trombo o un émbolo, el doctor Ortiz pudo poner un catéter al nivel donde está ocluido y después ingresar que le llamo herramienta, que es como un stent. Lo puso a través del coágulo y lo pudo extraer junto con un poco de succión o aspiración y restablecer una vez más el flujo natural o normal al hemisferio y permitirle al paciente que reciba una apropiada recuperación. Eso, como dije, es importante porque manifestación de arterias va a indicar los síntomas que van a presentar. Si la arteria oftálmica es ocluida, obviamente va a causar una ceguera monocular, o sea, al mismo ojo. Si la arteria recurrente de Hübner es ocluida, va a causar una debilidad de extremidades y una disartría. Por ende, ACM, como dije anteriormente, si es por segmentos, el segmento va a indicar el nivel o la gravedad de la hemiparesia. Si es el segmento M1 y también conlleva todas sus divisiones, obviamente el síntoma o el cuadro de síntomas va a ser aún más severo. El paciente va a presentar con hemiplegia contralateral, va a presentar deficiencia visual, va a presentar una afasia que puede ser motora o puede ser una afasia global en la cual no solamente expresión, pero compresión del idioma o del lenguaje o del habla es interrumpida. Lo que llama afasia receptiva, o sea, no entienden bien. También puede causar confusión, delirio, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de la carótida externa. La carótida externa es de suma importancia, así no tanto porque es la que lleva sangre a la cara, a la mandíbula, a los dientes, todo, pero también porque tiene conexiones con las arterias
cerebrales internas que a veces sirve o permite que un paciente que tiene de pronto una obstrucción en estas arterias cerebrales no presente con síntomas tan graves, porque algunas de las colaterales o los anastomosis naturales que estas arterias externas presentan pueden ayudar a que los síntomas no sean peores. Y aquí podemos nombrar algunas de ellas, que esta sería la lingual, la arteria facial, esta sería la maxilar interna, la occipital y la faringea ascendiente. Perdón. Un segundo, por favor. Bueno, todos pueden ver la pantalla todavía. Esta es una angiografía o sustracción angiográfica donde las mismas arterias se pueden identificar y están enumeradas. Todas las que yo acabo de mostrar anteriormente son estas: la lingual, la facial, occipital, faringea ascendiente, y la maxilar interna. Y acá, aparte de eso, podemos identificar la meningea medial. Guillermo, ayudaría si pudieras quitar eso del email, porque se ve demasiado grande. ¿Cómo quito esto? Oh, ya. Disculpen. Ahora podemos ver la importancia la importancia de las carótidas externas. Este es una angiografía por sustracción digital en un paciente que presentó con hemorragia por la nariz, lo que llama epistaxis, que no era fácilmente controlada de manera conservativa, o sea, con compresión local, y llegó a nosotros para hacerle un procedimiento en el cual podemos ver que en hecho sí tiene mucha vascularidad a la área nasal. Esta sería para todos, básicamente la frente, la nariz, frente, nariz, de una proyección lateral, y esta sería una inyección de la carótida común, donde podemos ver la interna y las ramas de la carótida externa. Acá podemos identificar algunos de los colaterales de los cuales yo había hablado antes, en el cual la oftálmica conecta con arterias que llevan también, suplen sangre a la nariz, y si se hace un tratamiento por esta y hay conexión a esta, potencialmente podemos mandar o enviar partículas que pueden causar obstrucción a arterias cerebrales, y en vez de ayudar podemos lastimar al paciente. Por eso, obviamente, un intervencionista neurovascular va a entender toda esta anatomía para poder ayudar al paciente y someterlo al menor riesgo posible. En este caso, se navegó un microcatéter a esta arteria, se navegó de una manera muy segura usando rayos X y el contraste. Luego el doctor Ortiz pudo también inyectar unas partículas, las cuales le quitaron mucho de lo que llamamos nosotros blush, que es demasiado flujo a la nariz, que pudo haber sido responsable por sangramiento que no podría ser controlado fácilmente. Y podemos ver acá, estas son imágenes antes del tratamiento y esta sería la imagen después del tratamiento. Y el paciente, por hecho, ya no tuvo problemas de sangramiento después de este. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el sistema vertebrovascular.
Acá en esta imagen es una imagen de, obviamente, de cadáver a nivel macroscópico, que se puede ver acá el quiasma óptico, las carótidas internas, las arterias comunicantes posteriores, las arterias cerebrales posteriores y la basilar. De nuevo, acá está el dibujo que básicamente nos muestra lo mismo de una manera, de otra punto de vista, pero acá de nuevo podemos ver la basilar, las cerebrales posteriores con las comunicantes y algunas de las otras que voy a mencionar en breve. So, las dos arterias vertebrales y la basilar es a lo que se le refiere como el sistema vertebrovasilar. Y las ramas de estas incluyen la arteria inferior posterior cerebelar, que sería esta, la arteria anterior inferior cerebelar, no bien representada acá, sería esta más arriba, la arteria espinal anterior, que va a ser formada usualmente por ambas vertebrales y irrigan parte del ventral de la spinal cord, de la columna vertebral. Estas son radiografías obtenidas con sustracción digital, de nuevo, con una inyección de la arteria vertebral izquierda, en la que podemos ver todo el sistema vertebrovascular. De nuevo, arterias vertebrales, basilar, cerebrales posteriores y algunas de las otras, las cuales voy a nombrar ahora. Pero acá podemos ver e identificar patología. Este es un paciente que presentó con una hemorragia subaracnoidea y se le sospechó en el TAC que tenía un aneurisma. Fue confirmado con angiografía por sustracción digital y fue tratado de una manera endovascular. Acá tenemos una proyección lateral de otro paciente con inyección de la vertebral izquierda que también presentó con síntomas de hemorragia. Podemos identificar lo que llama una malformación arteriovenosa, también con aneurismas. En cuanto a síntomas de oclusión a arterias vertebrovasculares, también, como dije anteriormente, con la cerebral media son y digo, si hay oclusión completa, importante, obviamente si hay oclusión del tronco de la basilar completa, el paciente está obviamente en peligro de muerte. So, es muy importante reconocer síntomas que a veces pueden ser leves y empeorar, mejorar, empeorar, que son fluctuantes, porque esto típicamente es manifestaciones muchas veces de trombos o émbolos en el sistema vertebrovascular. Ahora brevemente tocaremos sobre los senos venosos. Es importante recalcar que obviamente si se necesita sangre oxigenada, también va a necesitar drenaje de esa sangre ya del cerebro a través de las yugulares. Y este es el drenaje del cerebro, es compuesto mayormente por los senos venosos. Acá podemos ver la sagital superior, sagital inferior en el dibujo. Yo creo que está más bien expresado en español. Está el seno transverso, el seno occipital, seno sigmoideo, representado por esta casi S, por ende el nombre.
seno cavernoso, seno petroso. Estas venas también es importante reconocer porque hay veces que obstrucción en ellas también pueden causar problemas para los pacientes que presentan muchas veces con síntomas de encefalia o dolor de cabeza. Este es una angiografía por sustracción digital en donde se ha inyectado acá realmente una de las carótidas internas y el contraste o el yodo es permitido seguir de las arterias a las arterioles hasta los capilares y luego al sistema de drenaje o el sistema venoso. Acá una vez más podemos identificar la sagital superior, sagital inferior un poco acá, recto, la vena recta, las transversales y las sigmoideas. Una vez más, transversales, sigmoideas, yugular internas. Hay pacientes que pueden presentar como dije anteriormente, con síntomas de dolor de cabeza en el cual a veces no se le encuentra la causa en sí. Y cuando se le hace estudios específicos, se puede a veces encontrar de que tiene casi un bloqueo a una de las venas y no permite el buen drenaje. En caso tal, el paciente, como dije, puede presentar con estos síntomas que pueden también conllevar a un tipo de inflamación o una papiledema en la cual la presión intraocular puede ser alta y puede conllevar a pérdida de vista aguda. Por ende, estos pacientes a veces son sometidos primero que todo, un estudio para medir presiones en el drenaje normal, que sería en el lado derecho donde se ve completamente abierta, y en el drenaje que está comprometido por casi un bloqueo debido a que la vena está muy estrecha o muy apretada, seguro de una manera stenotic, como le decimos. Entonces, el paciente puede ser sometido a, obviamente, prepararse con una medicina como aspirina y Plavix, y se le puede hacer una angioplastía y ponerle un stent, una malla, la que va a permitir abrir más el drenaje en ese lado y ayudar al paciente a aliviarle algunos de los síntomas con los que puede presentar. Yo creo que mi conversación termina acá. Estamos hablando de cómo todo se hace en equipo y de que a pesar de que tomamos el cuidado de pacientes muy en serio, también tenemos que balancear esto con vida regular, con amistades, con la familia, y nunca olvidar de que lo más importante y porque tenemos un trabajo es por el paciente, pero también, de nuevo, balancear esto con familia y amistades. Con esto yo concluyo. Si hay alguna pregunta. Tremendo, Guillermo. Muchas gracias por la presentación. Tenemos aquí un par de preguntas. Una dice, ¿con qué frecuencia se encuentran las variantes de la anatomía normal del arco aórtico? Eso es una buena pregunta. Porcentaje no les sabía decir yo en sí, pero lo que es la bovina sí se ve como en un 10-15%. Correcto. Sí, la bovina es un 10 o un 15% aproximadamente. Variantes de la origen de la arteria vertebral son aproximadamente un 5%. Y tu favorita, la subclave aberrante, es aproximadamente menos de 1%. Menos de 1%, sí es rara. Otra pregunta que tenemos aquí, ¿podría por favor recordar la importancia de la recurrente de Hübner? Sí, la recurrente de Hübner va a causar
si es obstruida, puede causar una hemiparesia y puede, porque va a afectar lo que llama la parte profunda del cerebro, la cápsula interna, etcétera. Entonces va a presentar un cuadro de síntomas que puede ser hemiparesia contralateral, a una afasia, etcétera. ¿Cuál es, cambiando el tema un poco, cuál es tu recomendación cuando tenemos mucha gente escuchando sobre la carrera de médico asociado? ¿Cuál sería tu recomendación si alguien está interesado en llevar a cabo esa carrera? O si alguien se está preguntando cuáles son las diferencias en entrenamiento con la medicina como tal y cuáles son tus consejos. Ok. Mi consejo primero sería entender las razones por las cuales tú quieres estudiar medicina, ya sean a un nivel de médico asociado o PA, o quieres estudiar medicina al nivel de doctor o enfermería. Entender de que, o tener en claro las razones, y la razón principal siempre debe de ser por atención al paciente, porque quieres ayudar al paciente. Secundaria, pensar qué es lo que quieres de ella, qué tanto quieres crecer, y qué es lo que financieramente quieres ganar. La profesión en sí de médico asociado o PA, para mí ha sido muy buena, puesto que me ha permitido crecer en mi rama y me ha permitido también recibir los beneficios financieros, los cuales obviamente también juegan un poco de importancia. Pero sí, entender primero qué es la razón, qué es lo que te lleva a querer estudiar medicina, y luego decidir. Como médico asociado, obviamente la carrera no es tan larga como la de medicina, con diferentes también responsabilidades, pero igual hacemos parte de un equipo que para mí es más valioso que decir que soy PA o que decir que no soy doctor. Okay. ¿Cuál sería la carrera a seguir? ¿Cuántos años hay que estudiar para que la gente entienda bien? Sí, la carrera de médico asociado, hay muchas universidades que la ofrecen. Hay algunas que es un grado de 4 años, pero ahora la mayoría va a ser de master's level, de 6 años. Y es muy importante cuando está en high school o pre-PA, tomar cursos de biología y de ciencias, si es posible, para que te facilite ingresar a una escuela que ofrezca la profesión de nosotros. Es altamente competitiva, puesto que ha estado en una de las número 10 por los últimos 10 años. O sea que tenemos mucha gente que quiere estudiar lo que nosotros hacemos, por sus beneficios, por cómo formamos parte tan importante de un equipo de cuidado del paciente, etcétera. Alguien pregunta, ¿qué obstáculos ha enfrentado durante su carrera? Esa está bien, esa está muy buena. ¿Qué obstáculos? Yo creo que no necesariamente durante mi carrera, pero durante en mi vida acá como un inmigrante. Cuando llegué a este país de 15 años y obviamente no hablaba el idioma, para mí fue un poquito más difícil estudiar medicina, porque obviamente necesitaba también hablar el idioma. Eso fue un poquito de la dificultad. No fue un obstáculo necesariamente, pero un poquito de dificultad en poder seguir en mi carrera. Pero aparte de eso, yo no creo haber tenido un obstáculo mayor. Alguien menciona la cultura hispana. La cultura hispana tiene la familia como uno de los valores más importantes, más que en la cultura americana.
Así, cuando empezó su carrera, donde no se ve la familia, amistad de muchos, su familia, padres, etcétera, lo apoyaron o criticaron su decisión. Para mí hay mucho conflicto con la importancia de la familia, a la misma vez siguiendo mis sueños, y por eso me gustaría oír. Sí, yo fui afortunado que con mi esposa y siempre hubo un apoyo sin límite, um, porque esto es muy importante. Hay veces que uno no duerme o se acuesta a dormir a las 3, 4 de la mañana para después dormir 2 horas y después ir a tomar un examen. Muchas de esas veces mi esposa se quedaba conmigo para acompañarme para que yo no me durmiera. Me traía el café cada hora y me tenía despierto. O sea, eh, no se puede menospreciar el valor que el apoyo de la familia nos pueda dar. Sin ese apoyo yo creo que es un poco difícil. Sí, y eso estoy de acuerdo contigo, que para una carrera en la medicina es importantísimo tener el núcleo, ya sea, depende de la etapa en la que estés estudiando, pero ya sea los padres al principio, ya sea su pareja, pero la familia en sí tiene que definitivamente estar apoyando, porque son muchas horas de estudio, muchas horas de sacrificio, muchos momentos difíciles en los que pasamos tristezas porque los pacientes no hicieron tan bien como queríamos. Y tener ese apoyo en la casa hace una diferencia inmensa. Sin eso es bien complicado tener una vida profesional saludable en la medicina. Muy bien dicho. Alguien pregunta por qué en los países latinoamericanos no existe el PA. Ah, esa es la pregunta de millón. En las veces que yo he ido a Colombia, a mi país, yo he dicho, me gustaría hacer lo que hago acá, pero obviamente porque es lo de uno, pero no tengo la menor idea, porque yo sé que la profesión sí se ve en Rusia, creo que en Inglaterra, hay algunos países que sí tienen la profesión de PA, ya sea con un nombre diferente, pero con el mismo desempeño. En los países latinos, desafortunadamente, no sé si tiene que haber alguien que de pronto lleve la idea. Y de pronto yo. Y yo creo que tiene que ver con economía. En Estados Unidos, la diferencia grande en los sistemas de hospitales es la cantidad de dinero que hay comparado con países, con otros países del mundo, no nada más Latinoamérica. Y tratan de tener el mínimo necesario de empleados para llevar a cabo una función. Eso yo lo he visto en muchos países, lo he visto en muchas ciudades alrededor del mundo, y eso hace que no busquen invertir dinero en posiciones que para nosotros son necesarias, porque pensamos que es la manera correcta de tratar al paciente, pero desafortunadamente en muchos países no se ve así. Eh, eh, y eso, como te digo, lo he visto en distintas ramas de la medicina, en distintos países y en distintas ciudades. Y un tema que va con eso es lo de la acreditación de residencias y de escuelas de medicina alrededor del mundo. Cuando las juntas acreditadoras americanas, como el JACO en Estados Unidos, y las distintas residencias viajan a otros países a evaluar programas, empiezan a comparar con los recursos que tienen en los hospitales de Estados Unidos. Y ahí es que dicen, no vamos a poder dar un sello de aprobación porque no tienen el número de maquinarias, el número de empleados, y es porque el costo es alto para cada cosa de esta. Alguien te mandó saludos, alguien dijo, yo también soy colombiana, saludos desde aquí. Oh, gracias, Eh, saludos. eh,
preguntan si crees que esas pusieron, dirías que todos esos insomnes valieron la pena. Sí, sin duda alguna. Yo amo lo que hago. Por ende, el doctor Ortiz sabe que yo recibí un ascenso administrativo y parte de mi, por lo cual yo no estaba 100%, era que yo quiero seguir, poder estar al frente del paciente y continuar teniendo un impacto clínico. Sí, me encanta lo que hago y no lo cambiaría por nada. Y eso es crítico para cualquier persona pensando en la medicina. Para ser bueno en esto, hay que dedicarse a esto 100% y estar emocionado que te quedaste la noche entera estudiando, estar emocionado que te quedaste la noche entera tratando a un paciente. No es que sea fácil, no es que uno le encante levantarse a la 1 de la madrugada, salir corriendo para el hospital a hacer un caso, pero es una emoción, un orgullo el poder tener esa oportunidad de ayudar a otros en cualquier momento. Es un Y, privilegio, es un privilegio. oh, claro, claro, es un privilegio. Ayer estábamos hablando de este mismo tema. Eh, y sí, en todas esas horas de estudio o de estar de guardia, definitivamente que son, uno se siente emocionado, uno se siente privilegiado, uno se siente con una dicha en este mundo del poder compartir conocimiento y poder ayudar a otros. Ok. Algunas últimas palabras, Guillermo, de consejos. Sí, sí. Yo le diría a todos los que están en esa edad en las que están tratando de decidir qué es lo que quieren hacer, que así como le dije a mis hijas, vayan a medicina, sean PAs o sean enfermeras o sean doctoras, pero no hay más satisfacción, como dije anteriormente, y más privilegio que poder servir en la rama médica y ayudar al paciente en sus momentos de más debilidad. Es algo que así uno no recibe unas gracias de ellos, uno sabe que está haciendo algo bueno. Y ya sea, como digo, enfermería, médico asociado, doctor, entender de que al fin y al cabo vamos a formar parte de un gran equipo y poder, para poder ayudar a nuestros pacientes. Okay. Vía Bueno, PA. bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu presentación y tu colaboración. Tremenda, estupenda enseñanza y consejos. Muchas gracias. Muchas gracias.